Hola hermanos, mi nombre es Eric Rivas, soy el director de la Exposición Evangélica Reformada y en esta ocasión me gustaría hablarles acerca del fruto del Espíritu Santo. Parece ser que ahora en día existe mucha confusión acerca del ministerio del Espíritu Santo, acerca del poder del Espíritu Santo y cómo se manifiesta. Por ejemplo, podemos ver en los medios sociales que el poder del Espíritu Santo es presentado en términos de sanación corporal, por ejemplo, campañas de sanación, experiencias estáticas, por ejemplo, el ser derribado por el Espíritu Santo. Muchas veces hay personas que asocian el poder del Espíritu Santo con ataques de epilepsia o el temblar, el tirarse al piso, ladrar como perro o cosas por el estilo. Muchos incluso dicen que el Espíritu Santo los emborracha y actúan como borrachos. Pero tenemos que tener cuidado con esto, porque lo que tenemos que buscar como cristianos es tener un entendimiento bíblico de lo que significa ser influenciado por el Espíritu Santo y cuál es el fruto del Espíritu Santo. La Biblia no nos deja en la oscuridad tocante a este tema. Por ejemplo, el apóstol Pablo habló a los Gálatas acerca de este tema tan importante. Escuchen bien lo que Pablo dice a la iglesia en Gálatas tocante al tema del fruto del Espíritu Santo. Escuchen bien lo que el apóstol dice a los creyentes. Esto es algo importante, dice él en el versículo 22 del capítulo número 5 de la carta a los Gálatas. El apóstol Pablo habla acerca de esto y dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Aquí vemos que el apóstol Pablo describe lo que es el fruto del Espíritu Santo. Si ustedes buscan en el Nuevo Testamento y tratan de buscar dónde dice que el Espíritu Santo nos va a hacer actuar como locos, o nos va a derribar al piso, o nos va a dar ataques de epilepsia, o nos va a hacer ladrar como perros o actuar como borrachos, realmente nunca van a encontrar esos pasajes que digan que este es el fruto del Espíritu. El apóstol Pablo es claro en decirnos que el fruto del Espíritu es la paz, la fe, la bondad, la paciencia, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio. Este es el fruto del Espíritu. En ninguna parte van a encontrar que diga que el Espíritu Santo nos derriba al piso o nos hace actuar como borrachos. Estas son malinterpretaciones contemporáneas que han sido inyectadas, que han sido insertadas en nuestro entendimiento de lo que significa realmente el ministerio del Espíritu Santo. Muchos cristianos piensan en el poder del Espíritu Santo solamente en términos de la sanación corporal y fallan a entender qué es realmente el ministerio del Espíritu Santo ahora en día para la iglesia. Tenemos que entender que en el pasado, en lo que se conoce como la era apostólica, la era mesiánica, el Espíritu Santo se manifestó de una manera extraordinaria, otorgando señales y prodigios, primero al Señor Jesucristo y en su ministerio, y segundo a los apóstoles. Y la razón por la cual Dios, el Espíritu Santo, se ha manifestado de tal manera es porque Dios quería establecer el testimonio del Señor Jesucristo primero que nada, es decir, los milagros que el Señor Jesucristo hizo, los milagros que Él desempeñó, tenían un propósito específico, y eso era dar testimonio de la verdad que Él proclamaba. De esta manera Dios daba testimonio y verificaba que lo que el Señor Jesucristo proclamaba y luego de Él sus apóstoles era la verdad. Esta era la manera de acreditar, esta era la manera de Dios de dar validez al testimonio de sus profetas. Vemos este patrón ilustrado por nosotros en el Antiguo Testamento. Entonces el propósito de las sanidades y de todos esos milagros que vemos en el Nuevo Testamento tienen un propósito específico, y es dar crédito al que predica. En este caso al Señor Jesucristo y a los apóstoles. Ahora que tenemos el testimonio
del Señor Jesucristo y de los apóstoles en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo se manifiesta de una manera diferente. Eso no quiere decir que Dios no haga milagros ahora en día, claro que lo hace, pero lo que queremos decir es que ya no hay personas con esos poderes especiales. Ahora esos dones son dados a la iglesia tocante al hecho de que cualquiera puede orar por sanación. No es necesario ir al apóstol fulano o al hermano sultano para que tengamos sanación. Cualquier persona que es creyente puede orar por nosotros y puede pedirle al Señor por nuestra sanación, y si el Señor está dispuesto, si a Él le place, vamos a recibir la sanación acorde a su voluntad. Entonces tenemos que hacer estas distinciones, porque hay muchas personas que piensan tocante al poder del Espíritu Santo solamente en términos de sanación corporal. Pero el ministerio del Espíritu Santo es aquel de la santificación. La meta del Espíritu Santo es, primero que nada, preservarnos en esta tierra, fieles a Dios, y conformarnos a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Es por eso que el poder del Espíritu Santo no se manifiesta en experiencias estáticas o en tirarnos al piso en la iglesia y tener una convulsión o tener una experiencia esotérica. El Espíritu Santo se manifiesta en lo siguiente: que antes amábamos nuestro pecado, ahora amamos a Cristo. Que antes éramos esclavos a las pasiones de la carne, ahora somos esclavos a la justicia de Cristo. El poder del Espíritu Santo se manifiesta cuando una persona que era un pecador, que era un hombre que era mujeriego, una mujer que era infiel, un hombre quien era un borracho, un ladrón, ahora han dejado de vivir de esa manera y ahora viven para la justicia de Cristo por medio de la fe. Ese realmente es el poder del Espíritu Santo. Ese es el fruto del Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo: la paz, la benignidad, la fe, la templanza, el dominio propio. En estas cosas se manifiesta el poder del Espíritu Santo. Lamentablemente hay muchos cristianos que ahora en día solamente piensan en términos de estática, en experiencias esotéricas, y dicen: este es el poder del Espíritu, y experimentan sensaciones y emociones en la iglesia, pero salen de la iglesia y vuelven a hacer lo mismo. Vuelven al pecado, vuelven a vivir en el orgullo, en la lascivia, en la sensualidad, en la pornografía, en el adulterio, en las malas palabras. ¿Y cómo es posible entonces que podamos reclamar el poder del Espíritu Santo y seguir viviendo en el pecado? Todo esto se debe a la confusión que existe tocante el ministerio del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, tenemos que tener claro y ser bíblicos en nuestro entendimiento cuál es el verdadero ministerio del Espíritu Santo. ¿En qué se manifiesta el poder de Dios ahora en día? Se manifiesta en lo siguiente: en que antes éramos pecadores, en que antes vivíamos para las pasiones de la carne, pero ahora vivimos para Cristo, para la santidad. Debemos dejar de pensar en el poder del Espíritu Santo solamente en términos carnales, por ejemplo en la sanación corporal. ¿De qué nos sirve ser sanados corporalmente si seguimos viviendo como el diablo, si vivimos en pecado? ¿De qué nos sirven las riquezas, la prosperidad, si nuestra alma se pierde? El Señor Jesucristo lo dijo de esta manera: ¿de qué le vale al hombre ganarse al mundo entero si pierde su alma? El Señor Jesucristo da el énfasis del cristiano. Por ejemplo, lo dice allá en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 6. Dice el Señor Jesucristo: buscad el reino de Dios y su justicia antes que todas las cosas, y el resto vendrá por añadidura. ¿Verdad? Entonces tenemos que aprender a discernir y a tener un énfasis bíblico de lo que realmente significa experimentar el poder del Espíritu Santo, de lo que realmente significa experimentar y conocer al Señor Jesucristo. Si hemos conocido realmente al Señor Jesucristo, si realmente hemos nacido de nuevo, hemos sido nacidos de nuevo, la Biblia nos dice que seremos nuevas criaturas, que tendremos nuevos deseos, nuevas inclinaciones de nuestro corazón, nuevos afectos. Y estas cosas se van a manifestar en una vida que busque satisfacer a Dios,
no porque estamos tratando de ganarnos la salvación, pero como resultado de la salvación. El poder del Espíritu Santo se manifiesta en una vida transformada, en una vida sumisa al poder del Señor Jesucristo y a su palabra. En estas cosas se conoce realmente el ministerio del Espíritu Santo, no en experiencias estáticas o tirarnos al piso o ladrar como perros o comportarnos como si estuviéramos ebrios. Esos pasajes que hablan acerca de no ser llenos de vino, pero ser llenos del Espíritu Santo, no quiere decir que nos vamos a comportar como borrachos. Esa es una mala interpretación del texto. Eso quiere decir que en lugar de ser llenos del vino y del vino de la carne y de las pasiones de la carne, tenemos que buscar ser llenos del Espíritu Santo, y por ende definimos lo que significa ser lleno del Espíritu Santo, no por lo que nosotros creemos que es, pero por lo que la Biblia nos indica que es, lo que la Biblia nos dice que es el ministerio del Espíritu Santo: la paz, el dominio propio, la benignidad, la fe, la templanza. Dice Pablo, contra estas cosas no hay ley, ¿verdad? Y si leemos más en el pasaje nos damos cuenta que Pablo habla acerca del fruto de la carne: la envidia, los rencores, las peleas, las disensiones, la sensualidad, la mentira. Dice el apóstol Pablo, estas son las obras de la carne y son manifiestas, dice Pablo, y los amonesto como los amonesté anteriormente: los que practican tales cosas no heredarán el reino del cielo, el reino de Dios. Entonces, hermanos, nuestra exhortación es a tener una definición bíblica de lo que significa realmente una manifestación del Espíritu Santo. Una manifestación verdadera del Espíritu Santo no se va simplemente a reducir a una experiencia estática en la iglesia, pero va a afectar nuestras vidas completamente: la manera en que tratamos a nuestros hijos, la manera en que tratamos a nuestras esposas, la manera en que tratamos a nuestros esposos, la manera en que vivimos el día con día, la manera que trabajamos y nos conducimos en esta vida. Porque la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios, en el capítulo 10, versículo 31, que si es que comemos o bebemos, todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios. Así es que toda la vida del creyente, toda la vida del cristiano es un hecho de adoración para Dios. Todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Cristo, y tenemos que tener en cuenta que solamente aquellas cosas que están en alineamiento con la palabra de Dios son aquellas cosas que traen gloria a Dios. Así es, hermanos, que los invito a tener una definición bíblica del trabajo del Espíritu Santo. De esa manera vamos a honrar a Dios de la manera que Él quiere ser honrado, no como nosotros pensamos, o erróneamente hemos a veces llegado a conclusiones que no son bíblicas. Los exhorto y les doy la admonición a buscar un sentido bíblico de lo que significa realmente ser guiados por el Espíritu Santo. Así es que les doy gracias por habernos visto en esta tarde. Que la paz de Cristo esté con ustedes y la hermandad del Espíritu Santo esté con ustedes, hermanos. No se olviden suscribirse al canal. Ayúdenos a diseminar la sana doctrina. Hay una gran necesidad de la sana doctrina en este tiempo, y esta es la misión de nuestro ministerio: presentar una visión elevada y una opinión elevada de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos apunta al Salvador, al Señor Jesucristo. El Señor Jesús le dijo a los fariseos y a los saduceos: ustedes escudriñan las Escrituras, les dijo, porque piensan que en ellas ustedes tienen vida eterna, pero ellas son quien dan testimonio acerca de mí, y a mí no vienen para que yo les dé la vida eterna, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que tenemos que buscar tener una visión bíblica, una opinión elevada y exaltada de nuestro Señor Jesucristo. Así es que la paz de Cristo esté con ustedes. Muchas gracias. Amén.